Vivis. Bienvenidos a la tercera temporada. Oye, qué lejos hemos llegado, Feñita. 3 temporadas, Steffi, que le iba a pensar que es bueno y malo, porque es malo partiendo por eso, porque sigue toda esta... No le vamos a poner el adjetivo calificativo, pero es bacán porque seguimos contando historias, hablando sobre Palestina y lo que nos interesa. Claro, y además, si bien hay muchas malas noticias, el genocidio sigue, vemos que se está expandiendo a otras regiones del Medio Oriente, también pasan cosas bellas. Exacto. En el mundo de la cultura, en el mundo del cine, en el mundo del activismo. Y por eso hoy día queremos partir con garra la tercera temporada. Vamos con un tema cultural, porque Palestina va a estar en un espacio en Chile No que te adelantes. había estado antes. Me quería adelantar. No me te aguanté. adelantes. Me dio ansiedad. Tienes razón, me estoy adelantando. Tengo que decir algo muy importante. Queremos darle las gracias al Centro de Información Palestina, que por tercera temporada nos está auspiciando y haciendo posible este espacio donde podemos hacer una sobremesa bellísima de Palestina. El Centro de Información Palestina es un grupo de personas que se dedica principalmente a informar sobre la situación en terreno. Tomamos la información directamente desde la fuente y la informamos en Chile, tratamos de meterla en los medios de comunicación que sabemos están controlados por el sionismo, pero también tenemos un brazo cultural, tenemos un brazo de incidencia educacional, así que muchas cosas está haciendo el CIP este año. Por favor, lo pueden seguir en Instagram, centro.info.palestina. Y digamos que tú has hecho un trabajo enorme para que eso pase, tú y tu equipo, así que un aplauso para ti también. Muchas gracias. Oye, así que ya, sin más preámbulo, este tema me encantó. Por favor, dale. Ahora sí Feñita. que sí, ya bueno. Hoy día nos vamos a llenar de arte, porque Palestina por primera vez va a estar en la feria más importante de arte que ocurre en Chile. Y hablamos de Chaco. Y para eso hoy día estamos con la Fran y con la Cata, para que nos cuenten un poquito más de qué se trata todo esto. Bienvenidas, chiquillas, al programa. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Fran, quiero partir contigo porque el hecho de que Palestina esté en esta feria, que es entiendo que es la feria de arte contemporáneo más importante del país, es gracias a Espacio Mingual, que tú eres una de las cofundadoras. Cuéntanos un poco, nosotros ya hemos hablado varias veces de Espacio Mingual en el programa, pero haznos un repaso. ¿Cómo surge Espacio Mingual? ¿Cuáles son sus objetivos? Y Espacio Mingual se creó hace un año y ya está en Feria Chaco, así que, por favor, cuéntanos Es un que es poco. tremendo. Además que agarrar un espacio, según nos contaban tras bambalinas, es difícil para poder entrar a Chaco. Así que, por favor. Sí, gracias por recibirnos primero que nada y gracias también por hablar de Espacio Mingual en otras instancias y el apoyo que hemos tenido de parte de ustedes. Sí. Espacio Mingual surge desde la diáspora palestina en Chile buscando problematizar ciertas cosas que están pasando a través del arte contemporáneo. Entonces surge desde que todos nosotros somos, yo soy curadora, soy gestora cultural, y de todo el equipo buscar a través de una forma profesional apuntar a esto de problematizar con artistas de primera y, por ejemplo, hablamos de soberanía alimentaria. Palestina pasa que es una puerta para hablar ciertas cosas. Hablamos de genocidio en curso, hablamos de... Posicionamos a que artistas hablen de Palestina a través de sus obras, que puedan ellos desarrollar ciertas obras que hablen o problematicen ciertos aspectos que están pasando. Y creemos que hay grandes artistas que hay que posicionar también, y eso ha sido para nosotros súper importante. En el mundo del arte, Fran, cuando tú dices problematizar, ¿qué significa ese concepto? Mira, aquí la Cata también me puede acompañar. Catalina es una artista visual y una de las artistas que tiene sus obras en Feria Chaco y vamos a ir en detalle con eso. A ver, Cata, si tú nos puedes ayudar con ese concepto. ¿Qué sería problematizar el tema palestino? Bueno, creo que es complejo el concepto que propone la Fran, pero creo que tiene un poco que ver con la posibilidad que tiene el arte para poder abordar ciertas problemáticas, contingentes o no, en este caso sí, desde otras miradas que no puede quizás el periodismo o la historia misma, ¿cierto? El arte nos da como diferentes opciones humanas para poder mirar, en este caso, a Palestina, el genocidio en curso, la cultura, desde un lugar quizás más poético.
desde un lugar donde caben también contradicciones, historias. Creo que por ahí va la palabra problematizar que impulsa el arte. Mm. Me pasa que también al llevarlo con el arte, puedo estar súper equivocada, pero es como que sensibilizas a la persona, al espectador, como que puede sacar sus propias conclusiones y quizás no llevarlo directamente a Palestina, sino que a alguna situación o vivencia personal, y con eso se sensibiliza aún más con Palestina. Claro, al tener un soporte visual, uno empatiza. Entonces abre posibilidades de pensamiento, de poética, y al empatizar también uno genera mucho impacto. Y dentro de eso, estar en Chaco, esperamos 10.000 personas y abre conversaciones. Entonces, en el fondo, tener un soporte visual nos apoya mucho a poder abrir diálogo, a poder generar conciencia, y ese es el rol que tiene el arte, y también es lo que nos ha dado un motor, y a los cofundadores poder darle tanta fuerza, porque claro, llevamos un año, pero hemos hecho residencias de arte, tuvimos muchos residentes, varias exposiciones, investigación, hicimos una exposición sobre soberanía alimentaria, y que también abrió diálogos de, por ejemplo, los productos que hay en Palestina y cómo se producen. Ahí tú, Fernanda, nos acompañaste, sí. Y abrió diálogos y cosas muy bonitas en torno también a soportes visuales que pueden generar conversaciones sobre lo que está pasando en Palestina y lo que ha pasado desde la Nakba, que va en curso en el fondo. Claro, yo también he tenido la fortuna de conocerlos desde el inicio. Cuando me contaron de este proyecto, cuando estaban buscando el lugar, me acuerdo de esa emoción de empezar, de ir abriendo espacios. Tú mencionabas el estar en Espacio Chaco, donde van a llegar 10.000 personas. No solamente son la cantidad de personas, son personas que se exponen poco al tema palestino. Y de hecho, yo trabajo en el Centro de Información Palestina y sé lo difícil que es meter el tema palestino en este tipo de espacios académicos, espacios culturales. Y en ese sentido, ¿cómo llegan a Chaco? ¿O han tenido, fue fácil, fue difícil? ¿Han tenido roces? ¿Creen que para la gente que vaya a Chaco, que probablemente no está acostumbrada al tema palestino, vea esto y eso genera algún problema, o al contrario, genera una conversación? ¿Cuáles son esas expectativas en relación a la feria? Yo creo que tal vez sí genere roces. Mira, estuvimos montando ayer y ya empezó a generar impacto el stand, porque ya se empezó a acercar, porque hay una propuesta muy limpia estéticamente, hay una propuesta que genera curiosidad. Sí. Las obras de la Cata generan mucha curiosidad, entonces ya gente que estaba montando otros stands se acercaba a mirar y a preguntarnos sobre las obras. Yo no creo que genere tantos roces, yo creo que tal vez cierta gente se espante o gente como pasa ese, como... Pero, por ejemplo, de parte de Chaco, de la organización de Chaco, hemos sido muy bien recibidos. Elodie, la fundadora, con Irene, que también es cofundadora de Mingual, han abierto mucho las puertas, nos han dado, Elodie piensa los espacios de forma muy interesante, nos ha aconsejado cosas, por ejemplo, para Mingual, como que ella ha estado muy abierta, y nosotros en un minuto le preguntamos, como, ¿no te da miedo? Y no, ella quiere que esté instalarlo, Mingual, visibilizarlo también. Sí. Chaco es del 25 al 29 de marzo, o sea, ya. Hay que ir a verlo y ir a ver las obras de la Cata, que justamente me gustaría que nos contara ahí un poquito de qué se trata tu arte. ¿Cómo lo manejas? Si se puede decir así. Sí. Qué compleja la pregunta, pero bueno, trabajo principalmente desde la escultura, es decir, son objetos que tienen volumen, pero transito también mucho con el dibujo porque trabajo con materiales negros, ¿ya? O que pueden adquirir un negro profundo como la madera quemada, la arcilla negra, el alquitrán. Entonces el negro no es solo color, sino que pasa a ser una condición de las obras. Entonces son esculturas que un poco parecen dibujos también. Y trabajo con patrones, mosaicos. Hay una tradición, bueno, soy de formación escultora, pero también ceramista. Y hay una tradición que es muy única, voy a decir, de la cultura árabe, sobre todo de la zona del Levante, bueno,
y más extendido, que tiene que ver con la cerámica como revestimiento de muros, de suelos, que es algo que no se dio tanto, digamos, en el mundo occidental. Y recojo un poco esa cultura o esa herencia y la traspaso a estas obras, entonces trabajo con la cerámica como revestimiento a través de patrones. También trabajo en la madera a través de la talla, el calado y me gusta que en mi trabajo hay un legado manual y un legado como técnico que me gusta ir rescatando. Y trabajo también con el agua. Muchas de mis esculturas tienen pozas de agua. Ujú. Bueno, el agua creo que puede abarcar mucho simbolismo, ¿cierto? Pero también las pozas o estas esculturas se transforman en reflejos, porque está esta poza de agua que a la vez refleja lo que hay a su alrededor o al espectador mismo. Perfecto. Oye, Cata, y específicamente las obras tuyas que van a estar en Chaco, porque acá nos contabas trabajo de material orgánico, siempre en condición de oscuridad, de negro. ¿Cómo son las obras que vas a presentar en Chaco? ¿Sí? ¿O prefieren dejarlo como sorpresa? ¿No? Felices hablamos de la curaduría dentro del stand. Sí, nos gustaría conversar de eso, tanto de las obras de la Cata, como otras obras que van a estar presentes en este espacio. La curatoría general. Claro, la que curatoría tomaron general. en el stand. Mira, muchas veces cuando se representan a Palestina en espacios como este, se presenta como muy mágico, como sin tanta gerencia, como hablando de la parte como solo bonita, pero creo que hay un dolor, hay un derecho a resistencia, y hay un dolor muy profundo frente a lo que está pasando. Y para mí era importante que estuviera eso. Entonces, como buscar generar impacto y no solo que digan, ay, qué lindo Palestina, en el fondo. Porque Como sacarlo de esa mística que es cierta, pero que esa mística no borre en el fondo una realidad que está siendo patente. creo que está la mística, pero también está ese dolor y ese impacto que queríamos generar. Entonces tenemos, ponte tú, obra de Tacla. Jorge Tacla es un artista, es un gran artista que habla sobre eventos traumáticos que pasan. Por ejemplo, habla sobre el 11 de septiembre, habla sobre Palestina. Y la catástrofe es muy impactante y es muy importante también en su obra. También tenemos a la Janet Toro, que hizo una serie ella no es de la diáspora, pero con lo que está pasando quedó muy impactada. Entonces hizo una serie fúnebre matemáticas del Holocausto y que en el fondo pinta porque no tenía otra forma de representar, como que no tenía otra forma de qué hacer en el fondo, y empezó a pintar mucho cuando empezó el genocidio. Y son unas pinturitas chicas como que se van repitiendo, que están en el stand, que son hermosas y que son muy impactantes, que era lo que buscábamos. También hay mucha obra que va en torno a la ruina. Entonces ahí tenemos a Claudia, que en el fondo Claudia investiga la ruina y hace unos textiles a partir de fotos de Gaza. Entonces está la ruina bordada. Entonces en el fondo ella va como volviendo su obra en torno a la ruina y en torno a Gaza y toda su investigación va en torno a eso. Entonces buscamos generar impacto. También están las textileras de Chiloé Me que, encantan ellas. y que son muy políticas y pueden ser, usan un lenguaje que es más claro y hace Más literal. Es súper naif también con los colores. pero también en el fondo se compromete mucho con la causa y muestra el dolor también. Entonces, en el fondo, se muestra este dolor, pero también hay esperanza. Y en eso, ponte tú con Cata, que es una de nuestras artistas estrellas de Mingual, nos preocupamos harto de hablar sobre estas cosas y de hablar de la resistencia. Y ahí Cata puso una obra que a mí me encanta, que son el espadero en el fondo, que también habla de resistencia. Entonces estamos mostrando este dolor por una parte y es la catástrofe que se ha ido generando a partir del sionismo, pero también está el derecho a resistencia, que es muy importante para nosotros.
Oye, Fran, sabemos que Chaco es una feria más comercial. Los artistas buscan darse a conocer, poder vender sus obras o que se valoricen, ¿ya? ¿Qué esperan ustedes que pase con las obras que van a exponer como Espacio Minual? Bueno, esperamos, las obras en sí se sustentan mucho por su valor visual, por su propuesta. Esperamos vender. Esperamos que la gente pueda verlas, van a llegar 10.000 personas, pero también esperamos vender porque eso nos permite seguir como Espacio Mingual, también nos permite ayudar. En el fondo hay un porcentaje que va a gente refugiada que ha llegado de Gaza y en el fondo eso es lo que más esperamos también, que sea una herramienta para posicionarnos, para dar un mensaje, pero también para poder sustentar y poder ayudar. Y poder hacer otros proyectos. Cata, la Fran hablaba recién sobre el derecho a resistencia, que es algo que curiosamente se habla poco. Se sigue hablando de Palestina y el horror y los derechos humanos, pero muy poco sobre esta cosa tan humana de resistir. Eso todavía es como mal visto, como que se esperara del palestino que fuera un ente pasivo ante este dolor, esperando que un otro lo viniera a rescatar. Y es como que la resistencia es como que ensuciara eso. La gente como que no le gusta hablar de resistencia. ¿Cómo trabajaste la resistencia? Creo que a través de mis esculturas hay una, la que mencionaba Fran, es una pieza compuesta de 6 piezas que les llamo puñales, pero son una mezcla. Cuando uno ve la pieza ve referencias vegetales, tanto como de flores, tanto de aquí y de allá también, iris, hojas de parra, pero terminan en punta, también hacen referencia a herramientas. Y creo que desde ese lugar, esta es la segunda pieza que hago, que tiene que ver con entre puñales, herramientas. Y para mí, personalmente, tiene que ver con esa imagen de estar con el mecuar ahuecando zapallo y a la vez saber que esa misma mujer que está ahuecando el zapallo va a salir a resistir porque es lo que le corresponde, es lo que le tocó, y creo que esa resistencia no va a ensuciar esa misma cotidianidad que tiene cocinando para su familia. ¿Se entiende? Creo que como mujer me interesa mucho esa mezcla que nos parece que, como tú dices, como que mancha un poco la historia palestina, ¿cierto? A mí me parece que más que ensuciar es una parte importante de nuestra historia. Claro. Sí. Y creo que a través de estos objetos podríamos llegar a hablar de esta resistencia y integrarla en el relato palestino. Y convengamos que las mujeres en Palestina han sido una de las fieles abrazadoras de esta resistencia, o sea, desde cómo se mensajeaban con el bordado en los thobes, los vestidos, de cómo alimentaban a los guerrilleros de alguna manera y así sucesivamente, o sea, qué linda esta referencia que estáis haciendo del mecuar, que es alimentar, que es esta herramientita que se usaba para huecar los zapallos, por si acaso, que es un poco cobijar, albergar, mostrar cariño desde la cocina a la comida, pero como también eso puede ser una herramienta de lucha. Y tiene esa dualidad de decir, ok, nuestra lucha cultural está en resistir, en mantenerla viva, pero también está esta otra lucha que se vuelve más material. Y eso es lo que permite el arte al final. Sí, Sí. como quizás él nos permite, como dice la Fran y dices tú, Feña, poder abordar cosas que nos parecen contradictorias o que nos parece que no pueden estar juntas o que se ensucian a la otra. Creo que el arte puede brindarnos ese tipo de experiencia y posteriores relatos, ¿cierto? Yo quiero también, se habla mucho de esto de lo simbólico. Cuánto lo simbólico puede abordar. Y siempre se habla cuál es el lugar del arte en la resistencia, de qué manera el arte puede cambiar el mundo. Yo sé que es una pregunta compleja, decirles, bueno, de qué manera que Palestina esté presente en Chaco es una forma de aportar a la causa, de avanzar con la causa. No sé si han hecho como un análisis de eso, porque a veces uno está en la carrera y uno dice, tengo que seguir publicando, tengo que seguir haciendo, y no para tanto reflexionar a ver ¿qué saqué de esta instancia? No sé si han podido hacer esa reflexión en particular. Honestamente, nosotros en el equipo siempre nos reímos un poco porque, siendo honesta, disfrutamos mucho hacer esto.
lo disfrutamos mucho, nos da vida, pero se siente como jugar a las bolitas. Sí, se siente como jugar a las bolitas, se siente como una cosa menor que estamos disfrutando, se siente como que no genera tanto impacto. Pero después cuando abrimos una exposición y se llena de gente, y después vemos a que la gente sale, veo gente que fue a las exposiciones, empieza a compartir en redes sociales, empieza a hablar, empiezan a participar, ahí sí vemos un impacto verdadero. Pero frente a todo lo que está pasando siempre se va a sentir pequeño, y más cuando uno lo disfruta profundamente, en el fondo es lo que nos da vida. Pero, pero claro, se puede sentir pequeño frente a todo el escenario global, pero sí vemos un impacto, y ahora con Chaco también se ve Sí. a mayor escala, como que poniéndose con los otros espacios culturales, con las otras galerías de igual a igual, con una propuesta de este tipo, pensando toda la gente que va a pasar, todos los coleccionistas, toda la gente que va marcando el mercado del arte, prensa también, se ve el impacto, pero siempre se siente insuficiente. Yo creo que va a ser mediático, de hecho, el que estén presentes y con un stand Palestina en Chaco, sobre todo para la prensa, porque, a ver, convengamos que hay gente que quiere mostrar lo que está pasando, y hay otros que no, y ahora va a ser un espacio desde el arte, o sea, y va a ser, yo creo que una de las propuestas más fuertes comunicacionalmente por lo que está pasando. Entonces, primero felicitarlos como grupo, tanto a Meanwhile como los artistas que están colaborando, porque, o sea, qué maravilla poder disfrutar y que sea como este juego de las bolitas que decís tú, pero que de verdad están haciendo algo grande, algo fuerte, y que, o sea, un público que no es el que está acostumbrado a mirar el sufrimiento, porque pongámoslo así, va a verlo y quizás va a adquirir alguna de esas piezas y decir, esto me removió, esto, o sea, esto es real, es un pedazo de la historia que se está contando, y hoy día lo volvemos un poco material con estas obras. Y también abre la posibilidad de que puedan ayudar a través de esas cosas. Exacto. Claro, y en el fondo las personas que van a estar en Chaco, que van a comprar o que van a ver, son personas que eventualmente sí pueden ser factores de cambio. Y yo creo que estamos en este momento ante una ola. Empezó, yo diría que el año pasado, con la voz de Jin Rayab, con, ¿cómo se llama la película documental que ganó el Oscar, Feña? Palestine 36. No, la del año anterior. La del año anterior. No Otherland. Ah, va, obvio. No Otherland. Claro, Palestina 36 llegó a Chile, lleva 5 o 6 semanas en cartelera, no es menor, Si no la vieron, tienen que verla porque es increíble. es potente. Es muy grande que esté en cines convencionales. Exacto. Emocionales. Sí. La voz de Jim Rayab ha dado mucho que hablar. All That Left of Us, que de hecho uno de los productores es Mark Ruffalo. O sea, ahí yo estoy hablando, claro, en lo más, digamos, comercial, más mainstream, pero Palestina de alguna manera se está posicionando en estos espacios que cuesta estar. Palestina en Chaco también, primera vez Palestina. No, yo sé que han habido obras palestinas en Chaco antes, pero no como lo están presentando ustedes. Entonces, claro, a mí me pasa desde el periodismo que yo digo, publiqué una columna, es como jugar a las bolitas, pero uno no sabe ese efecto mariposa o ese efecto dominó. Porque a nosotras, finalmente, ¿qué fue lo que nos hizo meternos a hacer un podcast, escribir, crear el ZIP? Fue una imagen, una noticia que un otro publicó y también pensó que estaba jugando a las bolitas. Exacto. Entonces, Sí. entre bolita y bolita creamos un universo. Es verdad. Es muy cierto eso. Sí. Oye, chiquilla, yo no sé, tenemos que ir cerrando el programa. No sé, Fina, si te queda alguna pregunta o si las chiquillas quieren agregar algo antes de despedirnos. Haga la invitación oficial a que vayan Los a dejamos a Chaco. todos muy invitados a partir de mañana jueves hasta el domingo de 12 a 9. De 12 a 9, todos los días de 12 a 9. Ya, y las obras, no sé si podemos hablar de esto, ¿de qué precio a qué precio? Porque a lo mejor alguien dice, son obras de arte, deben costar millones, casi que ni me voy a acercar, o no se puede hablar del Pusiste en tema de... aprieto, mira la cara de la No. Estoy pensando en el Excel. Estoy pensando en el Excel. O el desde, entender se puede Desde comprar. 300, 400 mil pesos. Perfecto, Sí. perfecto.
Y yo voy a agregar una cosa y es que el stand tiene muy variadas obras, hay fotos, hay textiles, hay escultura, hay también algunas instalaciones que dan cuenta un poco de lo que ha hecho Mingual, sobre todo en la residencia bajo la misma tierra. Entonces un stand que genial, sí, o sea, para comprar, pero también es un stand para poder un poco ver lo que ha pasado con Mingual este último año. Y también vamos a tener una risografía a 20.000 pesos. Absolutamente más accesible. Absolutamente, Y ¿ves? qué importante lo que decís tú, Cata, porque Chaco no es solamente para comprar, sino que es para empaparse un poco del arte general, entender qué está pasando en Chile a nivel artístico y el espacio favorito, por supuesto, el de Mingual. Los esperamos. Muchas gracias, chiquilla. Nos emociona porque nuestro primer capítulo de la segunda temporada hablamos del inicio de la, digamos, claro, de la inauguración de Mingual, y nuestro primer capítulo de la tercera temporada habla de Mingual De nuevo. en Chaco. Yo quiero decir una cosa que quería agregar antes. ¿Se han fijado cómo la gente civil, la que no es de la diáspora o la que no está involucrada con el tema palestino, se ha ido involucrando cada vez más y ese jugar a las bolitas, a esto hoy, ha generado un efecto que ha sido maravilloso porque a pesar de que creamos que son pequeños actos, a la larga estamos haciendo que todo el mundo tenga Palestina en su consciente. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos. Nos vemos en un próximo Vemos. capítulo de Café con Sandía. ¡Chao! Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía. Parler, on vous entend pas.